Este segmento de esta entrevista se centra en las entidades que fueron generadas a partir de los acuerdos de paz, entidades que hacen parte de la rama ejecutiva y la rama judicial. Cuéntanos un poco más cómo se estructuran estas entidades, cuáles son y cómo aportan en dar cumplimiento a lo pactado. Pues bien, yo así exactamente la implementación del acuerdo de paz, pues como un poco lo hemos visto en esta charla, no solamente implica, digamos, una serie de normatividad y una serie como de garantías legales que justamente pues en un Estado social de derecho pues permite que se implementen y permiten que se cumplan y que justamente al estar incorporadas en la legislación pues garantizan que políticamente pues estén, digamos, salvaguardadas. Y obviamente también dimos un repaso de lo que fueron los instrumentos de planeación que también garantizan que justamente las entidades responsables pues definan, organicen y sobre todo pues comiencen a implementar ya digamos de manera concreta y operativa pues todos los compromisos que quedaron establecidos en ese acuerdo de paz. Digamos que uno también tendría que revisar y fue justamente lo que se hizo en el acuerdo de paz, pues que no solamente con un marco normativo, con una planeación, sino que también requiere un marco institucional o requiere unas instituciones que también por lo menos comiencen a garantizar. Obviamente el ideal, y esto también digamos es parte que hay que tener en cuenta, y es que gran parte de los compromisos que quedaron en el acuerdo de paz pues obviamente pues sea desarrollado por la institucionalidad que ya esté creada. De hecho nuestro país tiene una institucionalidad, tiene unos sectores administrativos, tiene unos ministerios y pues obviamente la gran mayoría de los compromisos que quedaron establecidos pues van a quedar a cargo pues de esta institucionalidad que ya viene andando. Sin embargo pues hay unos temas que justamente porque no se han sido considerados o porque no se han tratado, no se han desarrollado de una manera, pues obligó justamente a crear alguna institucionalidad, algunas entidades, también obligó fundamentalmente a lo que es, digamos, como algunos ajustes internos para que esto se pudiera desarrollar y pues, digamos, en términos concretos, este acuerdo de paz celebrado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, digamos, tiene una nueva institucionalidad que se enfocó principalmente en dos temas, en lo que es la implementación de la reforma rural integral y también en lo que es esa garantía del derecho a las víctimas en lo que se conoce como el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ok. Entonces, digamos que en materia de reforma rural integral, eh, importante mencionar que, vuelvo, insisto, este fue uno de los temas que tal vez de hecho fue el primer punto de la agenda, fue el primer punto que se negoció y sin lugar a dudas, como ya lo mencionó, pues es una de las reivindicaciones históricas que ha tenido las guerrillas de izquierda en nuestro país y que justamente pues aquí a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural pues se han ido trabajando. Sin embargo, digamos, esta institucionalidad sí se vio, digamos, como fortalecida. Y aquí vale la pena hacer una mención bien importante, y es que teniendo en cuenta que el acuerdo, digamos, cuando estaban en las mesas de negociación en La Habana, sacaban borradores conjuntos. Esos borradores conjuntos eran como metas volantes del acuerdo de paz. A Sí, pesar de que el lema era nada está negociado hasta que todo esté todo está negociado, pues negociado. obviamente a medida que iban avanzando, pues obviamente esos acuerdos no solamente pues eran un mensaje a la opinión pública de que habían avances, sino que también de una u otra manera pues iban dando avisos o iban dando como una avanzada de cómo estaban los temas. De hecho, justamente por ser el punto uno de los primeros acordados, el Plan de Desarrollo Nacional para entre el año 2014-2018, digamos Sí. 2014-2018, pues digamos ese plan de desarrollo ya comenzó, digamos, uno podría incluso atreverse a decir que fueron esas primeras implementaciones del acuerdo de paz, porque uno digamos, de lo que se estableció en el plan de desarrollo 2014-2018 era ajustar y fortalecer todo lo que era el sector agropecuario, el sector de agricultura y desarrollo Sí. rural, ya como preámbulo de lo que era la implementación del acuerdo de paz. Y eso implicó justamente que se revisara todo lo que era la institucionalidad agraria y se comenzaran a hacer los ajustes iniciales en lo que se podía decir. Justamente por mandato del plan de desarrollo, vuelvo insisto, 2014-2018, se Sí. crearon tres entidades: la Ujú. Agencia Nacional de Tierras, Sí. también la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio. Esas tres Ok. entidades se crearon. Esta creación fue bastante interesante porque, digamos, no fue una creación de ceros, esto fue digamos, una serie de fusiones, de liquidaciones, de traslados. Entonces había unas entidades como el INDER, el INCON, una serie de institucionalidad que yo no recuerdo el Sí. nombre,
y lo que hicieron fue fusionarlas para no solamente cambiar su nombre, es decir, nominalmente cambiaron, sino también la oportunidad de revisar todas sus funciones, responsabilidades y estructuras para que cumplieran con las nuevas requerimientos que se estaban dando, digamos, en temas de paz, o por lo menos Sí, lo que se venía dando avanzado. Además porque partía de un principio, y aquí de pronto me vuelvo un poquito a la primera parte, y es igual el punto de reforma rural integral con acuerdo de paz o sin acuerdo de paz son deudas históricas que se tienen que hacer. de acuerdo. Entonces también partía de ese principio, es decir, si esto no se atendía, igual nuestro país tenía esa deuda que tenía que cumplir de alguna manera. Entonces, básicamente, digamos, la Agencia Nacional de Tierras, pues es una entidad que tiene como principal propósito, pues, gestionar el acceso de tierras, garantizar esa seguridad jurídica y Sí, sobre todo, pues, disponer de predios rurales para justamente desconcentrar la propiedad de la tierra. ajá, que es Entonces, uno de digamos, los uno de grandes los, retos del acuerdo, exactamente, claro. uno de los puntos del acuerdo de paz, uno de los mayores compromisos era crear un fondo de tierras que era, digamos, como aquellas tierras principalmente baldíos, también, digamos, algunos, digamos, territorios que tenían problemas de estructuración, incluso hasta contemplaba donaciones de privados o empresarios que dijeran, mire, yo dono esta tierra para que se distribuya, y justamente pues ese fondo de Sí, tierras, que si no estoy mal creo que son 3 millones de hectáreas, se distribuían entre las víctimas del conflicto, y obviamente pues con eso se les garantizaba todo lo que era la titulación, todo lo que era la propiedad, pues para que pudieran hacerlo. Entonces la Agencia Nacional de Tierras tenía digamos como su función o su objetivo, pues era justamente eso, justamente comenzar a administrar ese fondo de tierras, y sobre todo pues su función básicamente estaba encaminado pues principalmente como a garantizar esa seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica pasa tal vez por uno de los temas importantes del acuerdo de paz, es el catastro multipropósito, porque aquí la escasez de información, casi que la ausencia de información frente a lo que es titulación y propiedad de tierras es impresionante. Entonces, digamos, este era su principal función. La segunda entidad que se creó pues fue, digamos, la Agencia de Desarrollo Rural. La Agencia de Desarrollo Rural, digamos, es una entidad que lo que buscaba era, fundamentalmente era ejecutar planes y proyectos de desarrollo agropecuario para aprovechar mejor el recurso de las regiones. Es decir, ya esto también tenía una cadena de valor, era bueno, ya tiene la tierra, pero eran campesinos que de pronto no tienen la capacidad técnica para poder sacar el mayor provecho de esa tierra que le andaban dando. Entonces, la Agencia de Desarrollo Rural lo que buscaba era ofrecer justamente esa asistencia técnica para que los nuevos propietarios pues tuvieran la posibilidad de desarrollar sus proyectos agropecuarios a partir de una asesoría técnica permanente. Y finalmente estaba la Agencia de Renovación del Territorio. La Agencia de Renovación del Territorio, que de hecho esta entidad ha venido cobrando mucha importancia, y también tiene una historia particular, y es que inicialmente estuvo adscrita al sector agropecuario, es decir, estuvo adscrita al Ministerio de Agricultura, pero dentro de sus funciones iniciales pues estaba toda era la coordinación interinstitucional en los territorios más afectados por el conflicto armado. Justamente por tener tareas de coordinación interinstitucional, posteriormente se cambió y no está escrita, digamos, al sector agricultura, sino está escrita al sector de presidencia, porque se dieron Ok, cuenta que el desarrollo de los territorios no era algo exclusivamente, digamos, de la reforma rural integral, sino se necesitaba también todo lo que era la institucionalidad, seguridad. De tal manera que la Agencia de Renovación del Territorio se podría decir que es la entidad encargada de hacer toda la intervención en los 170 municipios de los programas de desarrollo con enfoque territorial de los municipios PD. Y cada vez, digamos, ha venido cobrando mucho más fuerza, porque esta Agencia de Renovación del Territorio, pues evidentemente tiene la tarea de implementar tal vez uno de los aspectos más importantes que tiene el acuerdo de paz, y es justamente no solamente adelantar el proceso participativo que ya lo conversamos en los municipios PET, sino también implementarlo, y para implementarlo pues eso implica gestionar recursos, estructurar proyectos, porque no solamente es como que venga, dígame qué es lo que quiere hacer, sino que esto requiere una estructuración, una financiación, y requiere toda la implementación. Y a medida que ha venido pasando los años, esta entidad ha venido cobrando mucha más fuerza, porque por ejemplo todo, digamos, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que antes estaba en mi presidencia, fue encargado a la Agencia de Renovación del Territorio, todo el programa, ajá, incluso creo que de minas también, si me falla la memoria también. Entonces, esta entidad ha venido cobrando mucho más fuerza, y uno podría decir que estas tres agencias fueron, digamos, como las encargadas de implementar gran parte de lo que es el acuerdo de paz. ok, La Agencia de Renovación del Territorio, que se encarga justamente de todas las intervenciones de los municipios PEDET, la Agencia Nacional de Tierras, que básicamente lo que busca es cerrar esas brechas y sobre todo
garantizar esa información catastral y sobre todo esa distribución de ese fondo de tierras, y la Agencia de Desarrollo Rural fundamentalmente para, digamos, garantizar todo el uso eficiente de la actividad de estos territorios. Entonces estas tres, vuelvo insisto, estas tres entidades, si bien fueron, digamos, creadas incluso en el año 2015, producto de un mandato del Plan de Desarrollo, pues hoy en día tienen una importancia para la implementación del Acuerdo de Paz, y obviamente eso no, digamos, exime de otras entidades que tienen relación, como el mismo Ministerio de Agricultura, Claro. como el mismo Instituto Agustín Codazzi, que tiene un papel importante en todo lo que es el catastro, y obviamente también la Superintendencia de Notaría de Registro, de tal manera que estas tres entidades con esas particularidades, digamos, se suman a esa institucionalidad agraria y obviamente tienen como función principal la implementación del Acuerdo de Paz. Y vuelvo, insisto, esto se hizo antes incluso de la implementación, pero hoy en día cobran mucha vigencia, y eso fue como parte de los avances que tuvo, digamos, para la implementación. Ok, hablemos de las otras, de las que tienen que ver más con el tema pues de las víctimas, de la reivindicación de las víctimas y todo lo que obedece ya a la rama judicial. Exactamente. Entonces bueno, también aquí vale la pena hacer un antecedente importante, ya digamos hablando propiamente de lo que es esa institucionalidad que busca garantizar el derecho a las víctimas. Y obviamente el antecedente más cercano pues es la ley de víctimas. La ley de víctimas, digamos, tiene como propósito fundamental, digamos, garantizar que las personas que justamente fueron más golpeadas por el conflicto pues tengan esa garantía de los derechos de verdad, justicia y reparación. Y de hecho, pues en el país en el año 2011, si me descacho en fechas, en números, pues se formuló la ley de víctimas, una ley de víctimas que fundamentalmente creó lo que fue la unidad para la atención de víctimas. Comenzó a crear ese registro único de víctimas que se comenzaron a contabilizar, se comenzaron a registrar, se comenzaron como a identificar las víctimas, la unidad de restitución de tierras, que fue una entidad justamente que, digamos, desde el 2011 viene trabajando en lo que es ese acompañamiento jurídico para que los desplazados y las personas que fueron, digamos, despojadas de tierras, pues justamente tuvieron la oportunidad de recuperarlas, o por lo menos de tener una asistencia jurídica para poder hacer las reclamaciones pertinentes. Y también el Centro Nacional de Memoria Histórica fue creada, digamos, en esa ley. Entonces, y obviamente pues todo lo que fue Justicia y Paz, el modelo de Justicia y Paz. Entonces, ese antecedente, obviamente, y de hecho si usted se da cuenta, Giovanni, este año se amplía la vigencia de esa institucionalidad, porque esa institucionalidad tiene una vigencia de 10 años, en este año se cumplía, es decir, que en este año en sentido estricto tenía que acabarse la unidad para las víctimas, la unidad de restitución de tierras, se amplía el plazo, porque justamente, digamos, es una tarea que parece que no era tan de 10 años como inicialmente se tenía planeado. Se pensó, sí. Y obviamente pues esa institucionalidad se puede decir que de por sí pues ya es una institucionalidad que viene en función de la garantía del derecho a las víctimas. Sin embargo, el acuerdo de paz, en primer lugar, pues digamos, incluso eso fue uno de los puntos de negociación más álgidos que hubo en la mesa de negociación, era crear un modelo de justicia transicional distinto al de justicia y paz. Es decir, que los grupos armados guerrilleros siempre, digamos, plantearon como incluso uno de esos límites, pues que ellos no se querían acoger a ese modelo, y claro, justamente pues aquí nace la primera, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa jurisdicción, la JEP, digamos, lo que buscaba, la Justicia Especial para la Paz, lo que buscaba fundamentalmente pues era materializar esos acuerdos que llegaron entre el Estado y la guerrilla de las FARC para justamente pues atender esta necesidad. Digamos que la JEP, como sus siglas lo mencionan, pues obviamente su principal función pues es cumplir con el deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado. Ese, digamos, textualmente, digamos, es el objetivo de la JEP. Y obviamente pues aquí lo que buscaban era materializar los acuerdos, y aquí es importante porque tal vez, yo creo que sin lugar a dudas, yo creo que el modelo de justicia tal vez fue uno de los temas más que aún sigue generando polarización, aún sigue generando, digamos, ciertas posiciones en contra, mucha oposición, y es digamos, tal cual como lo viene siendo. El punto que es, y aquí es importante como justificarlo, en primer lugar, generar modelos de justicia transicional tiene muchas justificaciones, y a veces yo incluso creería que se caen en falsos dilemas al tratar de cuestionarla. En primer lugar, porque como ya incluso lo mencioné en la primera parte, pues Colombia tiene una experiencia bastante amplia en implementar distintos modelos de justicia
transicional, desde indultos, como el que se pasó con el M-19, hasta una reducción de penas, como el que fue Justicia y Paz, de máximo 8 penas, para 8 años de 8 años, cárcel sí. para los combatientes paramilitares que se acogían a ese modelo de justicia, y así uno puede hacer incluso desde verse Un para abanico atrás amplio de otro opciones. abanico amplio. El caso que aquí hay una Sí. experiencia amplia. El caso fue que aquí, Ah, digamos, obviamente, digamos, el modelo de justicia transicional, digamos, obedece a dos, digamos, un poco para explicar. Entonces, primero, esto ya se había hecho antes, es decir, esto no es algo nuevo, esto no es algo que, digamos, se esté partiendo de cero, sino que Colombia tiene una amplia experiencia. En segundo lugar, parte de reconocer que el sistema de justicia colombiano actual, ordinario que tiene el país, pues de por sí ya no es, ya tiene bastantes problemas para atender los problemas de justicia ordinaria, como para que se le mm, incorporen 13.000 nuevos casos como mínimo para poder juzgar. claro. Entonces, obviamente, parte de la necesidad que la justicia ordinaria en este momento no tiene la capacidad para garantizar una eficiente, digamos, justicia, o por lo menos una investigación, sanción, como lo dicen. Entonces, pues obviamente se requiere un nuevo modelo, una nueva Ok. entidad que garantice eso. Y en tercer lugar, porque y esto también es importante mencionarlo, y es que la dinámica del conflicto armado genera incentivos para que los combatientes se sigan, digamos, armados. Y estos incentivos van Sí. desde lucrarse de las rentas ilegales que genera la minería, el narcotráfico, como también incluso las posiciones de poder que implica pues pertenecer a un grupo armado que controla el territorio. De tal manera que la justicia transicional no solamente se justifica por una historia colombiana de generar ciertos incentivos o ciertas penas, o reducción de penas para que se acojan a procesos de paz, no solamente se justifica por los problemas que tiene el sistema ordinario, sino también porque la guerra en el conflicto genera incentivos más para quedarse que de salir. De tal manera que si por lo menos no se resuelven las situaciones jurídicas, pues obviamente no va a haber ningún combatiente, pues va a preferir estar en conflicto armado, que fue lo que pasó. Entonces, de hecho, si no se generaran incentivos de reales y si no se materializaban, pues sencillamente habían bastantes incentivos para que los excombatientes se quedaran, como de hecho pasó, las disidencias se quedaron también de una u otra manera por eso. Sí. Entonces ese era un riesgo que había y por eso es que se tenía que crear una jurisdicción. Y además de eso también, otro de los elementos tal vez innovadores que tenía la Jurisdicción Especial para la Paz, pues tiene que ver justamente con un principio que tal vez es parte como del cambio cultural que se viene haciendo. Y digamos, no solamente aplica lo que es la justicia transicional, es decir, un sistema de justicia que es de 10 años en este caso, es decir, más de 10 años no va a operar la JEP, ¿sí? Así como Sí. Justicia y Paz también tiene un periodo de tiempo. Es, digamos, extraordinario porque es que esto es decir, focalizado a los delitos cometidos en el conflicto armado, pero la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos, tiene un valor agregado y es que le apuesta a la justicia restaurativa. Tal Ok. vez la justicia restaurativa es algo que para los colombianos es difícil porque aquí cuando en Colombia se habla de justicia es cárcel, Sí. única y exclusivamente cárcel, ¿sí? Y justicia y paz en la cárcel. Aquí lo que se Ajá. dice es como, oiga, si usted repara a las víctimas, si usted reconoce sus delitos, pues va a tener unas ciertas prelaciones y no va a tener cárcel, sino unas restricciones, pues, digamos, de movilidad, unas cosas que eso implica. Sí. Entonces, obviamente, pues esto fue basado en el modelo sudafricano, en donde, pues, digamos, es bastante conocido, en donde hubo cara a caras entre víctimas y victimarios como parte, digamos, como de cumplir esa pena. Y ese principio de justicia restaurativa, pues realmente es algo que a los colombianos les cuesta mucho reconocer, porque realmente aquí la justicia simplemente se traduce como en cárcel, única y Cárcel. exclusivamente. Ok. Entonces esto parte, digamos, de que si uno comete un error, comete un delito, pero puede reparar en la medida de lo posible, digamos, se puede decir que se tiene ese perdón. Obviamente que uno puede entrar en dilemas filosóficos, éticos, lo que usted quiera, pero pues básicamente esos son como las justificaciones. Bueno, las otras dos entidades que, digamos, en sentido estricto no hacen parte de la rama judicial, son autónomas. Pues una es la Comisión de la Verdad. Digamos, también un aspecto, ese sí, tal vez novedoso en la trayectoria que ha tenido nuestro país en la institucionalidad para la construcción de paz. Es porque pues esta pues tiene como principal función o el objetivo es contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas en lo que tiene que ver con la verdad, es decir, en contar la narrativa de lo que pasó en el conflicto armado. Entonces, esta es una entidad autónoma que tiene, digamos, una vigencia de 3 años.
de hecho ya hay como voces que están pidiendo como una ampliación de su vigencia para poder desarrollar ese trabajo. Los comisionados, digamos, fueron un proceso de selección también, digamos, como que fueron concertados entre las FARC y el gobierno colombiano, y justamente también su conformación pues lo que buscaba pues era tener como cierta representatividad de las distintas modalidades o distintas expresiones de violencia que se vio, y también de las víctimas. Entonces estas personas, los comisionados de la verdad, pues lo que buscan es entrevistarse con distintas víctimas para justamente construirse. Todo el mundo está a la expectativa de ver el documento final, porque además porque yo creo que esto va a generar bastante polarización, creo que es normal, pero yo creo que es justamente cada vez estos mecanismos narrativos de verdad que en un principio, lo insisto, no tenían como tanta importancia, pues están ahorita bastante, están muy vigentes porque mucha relevancia. Exactamente. Entonces yo creo que hay como dos temas pendientes ahí: esperar el documento final y obviamente pues esperar si se prorroga, porque sin lugar a dudas el padre Francisco ha hecho un trabajo yo creo que bastante importante. Yo creo que ha generado y pues ha tenido, digamos, mediáticamente también ha ocupado bastantes titulares. Y finalmente pues está la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Este también es una entidad que lo que busca fundamentalmente pues es establecer lo que sucedió con las personas que no se tiene ningún tipo de información en el marco del conflicto armado. Digamos que existen datos sobre lo que es homicidio, sobre lo que es secuestro, pero sin lugar a dudas hay datos de muchas personas que no se tienen ni idea, y esta unidad pues justamente lo que busca, y aquí es donde viene como la concepción del sistema, y es que justamente con las aportaciones que tienen los excombatientes que acuden o que rinden cuentas ante la JEP, y también todo lo que pasa con la Comisión de la Verdad, pues lograr tener información de qué es lo que pasa con los seres queridos o con los familiares que no se tienen ninguna información. Entonces obviamente aquí va desde fosas comunes, aquí va hasta qué pasa con ciertas víctimas que fueron arrojados a ríos, por ejemplo, que no se tienen ni idea. Entonces pues obviamente aquí la articulación de las distintas entidades en el sistema pues cobra mucha vigencia, porque justamente la posibilidad de que con la información que están aportando los excombatientes tanto en la JEP como en la Comisión de la Verdad pues se logre tener por lo menos indicios de por dónde puedan estar, y sobre todo pues garantizar un derecho a las víctimas que también está muy relacionado con la verdad, y no se sabe qué pasa con los seres queridos. Aquí pues viene culturalmente lo que implica dar una sepultura a una persona, y pues obviamente pues eso también parte de saber qué fue lo que pasó. Entonces estas tres entidades pues componen lo que es el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Obviamente esto viene también muy de la mano de lo que es la institucionalidad creada previamente, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad para las Víctimas. Entonces esta institucionalidad, que no necesariamente es de la rama judicial, digamos la JEP, pero lo que es la Comisión de la Verdad y la Unidad de Personas de Búsqueda de Personas dadas por desaparición, son entes autónomas, pues también tienen un periodo de tiempo. Sí. Es decir, esto no se va a quedar por siempre para la institucionalidad y para la estructura del Estado colombiano, pero pues obviamente sí, justamente lo que buscan es garantizar ese derecho a las víctimas.